Mira, porque ya está ocurriendo una No, idea. está bien, está bien. Jorge, tienes una última intervención antes de pasar a las preguntas, tanto que se hicieron en redes sociales como las que quieran hacer los asistentes. Hay dos cosas que tú señalaste que también me gustaría que lo volvieras un poquito a desarrollar, más que mencionaste por encima, pero en el momento en el que hay una herencia, y bueno, una herencia es una figura de ley donde hay un testamento, casi dices el 92% del mexicano muere intestado, solo el 8% hay testamentos, sería bajo esta lógica lo que estás señalando. Empieza una distorsión a los derechos de propiedad y a la propiedad privada. ¿Por qué? Porque para hacer uso de esa propiedad pues hay que cumplir con una serie de trámites notariales, de regularización de la propiedad, etc. Entonces viene una primera distorsión a la propiedad que empieza a afectar las economías de escala. Este impuesto le agregaría otra distorsión a los derechos de propiedad, que es una idea que lanzaste así como de rápido, pero sería prudente que desarrollaras un poquito. Y un último punto que seguramente tú lo vas a tocar. La parte de los impuestos de las herencias se retoma en los últimos 10 años por el famoso libro de El Capital del siglo XXI de Piketty. ¿Por qué? Porque Piketty dice que la concentración de la riqueza está solo en algunas manos en todo el mundo, no solamente en México, y que, bueno, a él se le hace una cosa tremendamente injusta, cosa que es debatible en términos de la moralidad y de la subjetividad de cada persona, pero dice, oye, que la riqueza esté concentrada en solo unas manos en todo el mundo es completamente incorrecto. Y para no dejar que sea una riqueza ociosa, un capital ocioso, pues gobierno sabio lo va a tomar y lo va a redistribuir, como siempre sabe hacerlo, en los bolsillos de algunos políticos muy vivos, ¿no? Entonces, cuando sale el libro, la publicación de Piketty, pues muchos nos escandalizamos de que esto llegara a nuestro glorioso secretario de Hacienda y que esto se tradujera en un impuesto adicional a las herencias, que hoy viene a defender con muchas ideas y con una perspectiva muy concreta Jorge Álvarez. Pero al final del día, lo que está diciendo la tendencia mundial, aun cuando todos en el fondo dicen los impuestos, todos en su conjunto son un robo, pero está cañón, te están diciendo, moralmente hay que distribuir, y es lo que está defendiendo Jorge, la concentración de la riqueza en algunas manos. Tú dices, es legítimo, y se vale, y es más, y si yo lo quisiera dejar a un tercero o a quien se me pegue la gana, es mi derecho, porque ya lo trabajé. Pero podría, sobre todo para efecto de la gente que nos sigue en redes sociales, de los videos, profundizar en estas dos ideas que en intervenciones pasadas dejaste nada más barnizadas de rapidito. Sí, mira, primero, el tema se llama, o el nombre del juego se llama incentivos. En este país tenemos un grave problema de incentivos fiscales, de incentivos a pagar impuestos, si lo quieren ver desde ese punto de vista. Hay un índice mundial de competitividad fiscal, esto quiere decir la manera como estructuras tus impuestos para ser atractivo y vivir en la formalidad. Sí, tenemos, esto es una realidad, tenemos uno de los niveles de desempleo más bajos de la OCDE. Estos, sí, nada más que el 80% de las personas tienen un empleo en la informalidad, ¿no? Entonces, esto es un grave problema. ¿Por qué lo tienen en la informalidad? Porque no hay un incentivo a hacerse formales, porque los impuestos son excesivamente altos y pues el poder adquisitivo disminuye si ellos se van a regularizar o se van a empadronar. Entonces recae toda la carga sobre los contribuyentes cautivos. Este es un gravísimo problema que tenemos. Fíjense que yo en los recorridos que hacía en mi distrito, con la gente, con los ciudadanos, con los vecinos en zonas populares, les hablaba de los impuestos. Y yo les decía de lo injusto que era un impuesto, de que pagaban casi el 43%, etcétera, hasta que un señor levantó la mano y me dijo, oiga, pues es que a mí eso no me importa porque yo ni pago impuestos. Y sí es cierto, vivimos en un país de evasores.
Vivimos en un país de evasores por dos razones. Primero, por la cultura de la ilegalidad y la falta de Estado de Derecho, que tiene que ver con este índice de libertad humana. Y segundo, porque no hay el incentivo a hacerse formal, a hacerse regular, no hay el incentivo a pagar impuestos. Si nosotros tuviéramos un impuesto único, el famoso flat tax, que se cobrara absolutamente lo mismo a todos, ¿no? Bajan los impuestos, se amplía la base fiscal y por supuesto que los ingresos fiscales aumentarían. Esta debería ser la recomendación de la OCDE y no recomendaciones extrañas que no aplican o que no van acorde con la realidad de cada uno de los países. Miren, les voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tuve la oportunidad de trabajar como comisionado federal metropolitano de la Secretaría de Economía. Me encargaba de todos los apoyos federales para incentivar la creación de nuevas empresas en la Ciudad de México y la zona metropolitana. Y nos tocó en aquella ocasión pues un siniestro terrible, unas inundaciones, ustedes recordarán, en el oriente de la ciudad, en la zona del Arenal, en la delegación Iztacalco y demás, donde hubo personas que perdieron su patrimonio toda la vida. Hay un fondo emergente, hay un fondo contingente para ayudar a los comercios siniestrados en este caso y que no se vea mermada la actividad económica en la zona. Entonces tuve que ir a empadronar a la papelería, a la carpintería, a la miscelánea, para ver cuáles habían sido sus bajas y ver de qué manera el gobierno les podía ayudar. Le pudimos ayudar al 5% de los comercios. ¿Por qué? Porque el 95% vivían en la informalidad. Al no estar dado de alta en Hacienda, al no estar dado de alta como establecimiento mercantil, no existían y el gobierno no podía apoyarlos. Esta es la realidad de nuestro país. No tenemos una estructura fiscal adecuada que incentive a que las personas estén en la formalidad. Lo mismo sucede con el impuesto a las herencias. Con este grave problema de incentivos, ¿cómo vamos a generar un incentivo negativo para que la gente pague impuestos? Es la parte racional que no sé, que a mí no me parece lógica, ¿no? A ver, oiga, venga a hacer su testamento para heredar y ¿qué cree? De premio le voy a cobrar el 10% del excedente. No, pues ahí voy corriendo, ¿no? A hacer mi impuesto. Es irracional. Lo que hay que hacer es incentivos a que paguen. Hay que disminuir el precio que le cuesta a la gente el hacer un testamento para que todos paguen su testamento, tengan certeza sobre su propiedad y puedan llevar a cabo este tipo de mecanismos. Entonces podemos discutir el impuesto a las herencias hasta que no haya certeza en la propiedad en este país y no terminemos con ese incentivo negativo a pagar impuestos que existe. El segundo punto que mencionabas, Octavio, que habla un poco también una vez más sobre la parte de la moralidad. A ver, yo creo que todos los impuestos son injustos y no lo estoy diciendo de manera dogmática porque yo no soy así, yo soy muy flexible en esta parte. Todos los impuestos son injustos desde el momento en que se llaman impuestos, ¿no? Pues si no fueran injustos no se llamarían impuestos, Serían voluntarios, ¿no? serían aportaciones voluntarias. Entonces, se van a llamar contribuciones. ya se van a llamar, a eso iba. Fíjense que como tenemos la boca llena de razón, el presidente electo ya no está copiando, entonces ya no se van a llamar impuestos, como van a ser contribuciones, van a ser justas. La realidad es que es un contrasentido, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Venga usted, le voy a quitar dinero, ahí voy corriendo. Pues claro que no hay que tomar en cuenta la parte racional del ser humano. A ver, aquí me quiero referir a una parte que me parece interesante, que hablaba Jorge de las externalidades, y aquí me voy a referir al concepto, el famoso concepto del trickle down. Que implica que todo impuesto, toda carga fiscal suntuaria, por así decirlo, el famoso impuesto suntuario que se trató de imponer hace algunos años por parte de la izquierda en este país, que se quiera cargar sobre los deciles más altos, sobre los ricos, por llamarlo de alguna forma, lo terminan pagando los pobres, siempre. Los ricos, pues por eso son ricos, porque han sido también, y hay que decirlo, han sido gandallas en esta parte. O sea, ellos saben cómo manejar su recurso, tienen los recursos suficientes para contratar un buen abogado fiscalista, un buen contador, un ejército de profesionistas que le ayuden cómo dar la vuelta, y como ellos pagar menos. ¿Y quiénes son los que terminan pagando? Los empleados, la clase media, la clase baja. Esto sucede en todas las partes del mundo. Y cuando se ha aplicado, por ejemplo, este impuesto suntuario, fíjense, en aquella ocasión, me parece que fue en 1998, una cosa así, que el Senado de la República se quiso presentar esta propuesta del impuesto suntuario, la Cámara de Diputados, perdón,
Era un artículo de lujo el salmón. Ahorita el salmón lo compras en una lata en el supermercado y cualquiera puede comprar una lata de salmón. En ese momento, por la razón que ustedes quieran, era un artículo de lujo. Gimnasios. Exactamente, los gimnasios eran un artículo de lujo, el spa era un artículo de lujo. Una serie de cuestiones que ahora son... Entonces lo que hicieron fue encarecerlo, ¿no? Separar la brecha entre las personas que podían acceder a estos productos y servicios. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues que aumentó en este sector la tasa de desempleo, se encarecieron aún más los productos, los ricos los siguen comprando efectivamente porque tienen recursos para hacerlo, y los que pagaron pues se transfirió hacia las clases medias y clases bajas. Es una muy mala idea hacer este tipo de diferenciaciones, porque siempre el que termina pagando es el clase mediero. Entonces es un asunto que no va por ahí la cosa. Con esto concluyo esta intervención. Fíjense que hay una persona a la que yo abomino, y por otras razones, pero se llama Donald Trump, ¿no? Creo que no es muy popular. Hay algunos liberales que lo idolatran y yo no entiendo por qué. Pues la verdad es que él hizo algo bueno al interior de su país, lo único que le puedo reconocer, porque ha perseguido a los consumidores de marihuana, ha tratado de ponerle trabas por donde se ha podido a la regulación de las drogas en Estados Unidos. Es un globalifóbico que está en contra, que dice que no quiere aranceles, pero los pone a contentillo. Una serie de cuestiones que me parecen antiliberales, pero él hizo una disminución sustancial en la tasa del impuesto sobre la renta. Uno pensaría, como bajó los impuestos, pues hay menor recaudación. ¿Qué creen? Aumentó la recaudación en 20%. Exactamente. Pero aumentaron los salarios también. Aumentaron los salarios también como consecuencia de esta parte. Es un experimento que me parece genial. Yo creo que él no lo planeó así porque no tiene el talento, pero se apoyó en alguien para poderlo llevar a cabo. Disminuyó en 12 puntos porcentuales el impuesto, aumentó la tasa gravable, y como aumenta la tasa gravable, en consecuencia aumenta la recaudación. Este tipo de medidas sí aumentan la recaudación, y con medidas de gasto inteligente son muy benéficas para nuestro país, ¿no? Es lo que yo dejaría sobre la mesa.